Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, mis amigos, vamos a desenterrar un secreto que ha estado revoloteando en el mundo del espectáculo turco y que tiene a muchos intrigados. El título lo dice todo: Hande Erçel siguió los pasos de Kerem Bürsin, el secreto revelado. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en esta historia que ha capturado la atención de miles y miles de fans alrededor del globo. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Prometo que tenemos contenido que les encantará. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque esto se pone interesante. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Senkalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Mi Hogar, Mi Destino o Love is in the Air, dependiendo del país. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y conquistó a millones de corazones. Y como suele suceder con las estrellas de gran magnitud, su vida privada se convirtió en objeto de intensa curiosidad para la prensa y el público. Ahora, ¿qué significa exactamente que Hande Erçel siguió los pasos de Kerem Bürsin? La clave de esta revelación reside en una decisión profesional y, podríamos decir, estratégica que Hande ha tomado recientemente y que guarda un paralelismo muy marcado con lo que Kerem hizo en su momento. Para entenderlo, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a los inicios de la carrera de Kerem Bürsin, o más bien, a un punto crucial de la misma. Kerem Bürsin, antes de alcanzar la fama mundial con Güneşi Beklerken, tuvo una trayectoria en Estados Unidos, donde estudió actuación y participó en algunos proyectos. Sin embargo, fue su regreso a Turquía y su participación en esa serie juvenil, la que lo catapultó a la estratosfera del estrellato turco. Pero lo que a menudo se pasa por alto es la agencia que él mismo comenzó a construir para tener mayor control sobre su carrera. Kerem, con visión de futuro, decidió no solo enfocarse en actuar, sino también en producir. Fundó su propia compañía de producción, llamada BKM Mutfak Sahne, aunque más adelante se enfocó en su propia productora individual, y se involucró en la elección de proyectos, en el desarrollo de historias y en la búsqueda de oportunidades que realmente lo apasionaran y que le permitieran proyectar su talento de una manera más integral. Él apostó por ser un creador, no solo un intérprete. Y aquí es donde entra Hande Erçel. Durante mucho tiempo Hande ha sido vista principalmente como una actriz talentosa y carismática, una verdadera reina de las redes sociales, con una base de fans masiva y una presencia mediática arrolladora. Ha sido parte de producciones exitosas, pero la mayoría de las veces como una pieza clave del elenco, pero no necesariamente detrás de cámaras gestionando el proyecto desde sus inicios. Sin embargo, recientemente hemos visto un movimiento muy interesante por parte de Hande. Ella ha estado explorando activamente oportunidades para involucrarse más allá de la actuación pura. ¿Y cuál ha sido ese gran paso que ha dado? Ha empezado a tomar un rol más activo en la producción de sus propios proyectos. Se ha anunciado que Hande Erçel está trabajando en una nueva serie, y aquí viene el secreto revelado: no solo será la protagonista, sino que también tendrá un papel crucial en la producción de la misma. Ha decidido dar un paso al frente, empoderarse y asumir un rol mucho más estratégico en su carrera. Esto no es solo un cambio de trabajo, es un cambio de paradigma en su enfoque profesional. ¿Por qué decimos que ha seguido los pasos de Kerem Bürsin? Porque Kerem fue uno de los pioneros entre los actores turcos jóvenes en tomar las riendas de su carrera de esta manera. Él demostró que era posible y que además era beneficioso para el desarrollo artístico y personal. Al involucrarse en la producción, los actores pueden influir en la selección de guiones, en el equipo creativo, y asegurarse de que los proyectos reflejen su visión artística. Esto les da un mayor control sobre su imagen y su legado en la industria. Hande, al igual que Kerem en su momento, está apostando por el crecimiento a largo plazo. No se trata solo de ser una cara bonita en la pantalla, sino de ser una fuerza creativa, de moldear historias que la inspiren y que resuenen con su público. Esta decisión no solo la posiciona como una actriz de gran calibre, sino también como una productora emergente con potencial para dejar una marca significativa en la industria.
Es fascinante ver cómo las carreras de dos figuras tan prominentes de la televisión turca se entrelazan de esta manera. Ambos comparten esa ambición, esa visión de futuro y esa determinación por ir más allá de lo convencional. Kerem abrió una puerta, y Hande, con su propio estilo y su propio impulso, ha decidido cruzarla con determinación. Ahora, ¿qué significa esto para sus fans y para el futuro de las series turcas? Para los fans es una noticia fantástica. Significa que tendrán la oportunidad de ver a Hande en proyectos que ella ha ayudado a gestar, lo que probablemente se traducirá en historias más personales, más ambiciosas y, quién sabe, quizás hasta más arriesgadas. La autenticidad de su participación como productora podría aportar una frescura y una profundidad a sus futuros trabajos que ya de por sí son muy esperados. Además, este movimiento de Hande podría inspirar a otras actrices y actores jóvenes en Turquía a seguir un camino similar. Demuestra que la industria está evolucionando y que las oportunidades para el talento van más allá de la actuación. La producción se está volviendo cada vez más accesible y colaborativa, y figuras como Hande y Kerem están liderando ese cambio. Los rumores y las especulaciones sobre la nueva serie de Hande ya circulan, y aunque los detalles específicos aún se mantienen bajo un velo de misterio, la noticia de su participación en la producción ya ha generado un revuelo considerable. Se espera que sea un proyecto ambicioso, que se salga de los esquemas tradicionales y que aproveche al máximo su talento y su creciente influencia en la industria. La audacia de Hande al tomar este camino es digna de admiración. Requiere una gran cantidad de trabajo, visión y una profunda comprensión de la industria del entretenimiento. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Implica aprender nuevas habilidades, construir redes de contactos y, sobre todo, tener la valentía de salirse de la zona de confort. Pensemos en Kerem. Cuando él fundó su productora, muchos lo vieron con sorpresa. ¿Un actor haciendo de productor? Pero él demostró que su pasión por contar historias iba más allá de memorizar diálogos. Él quería dar forma a esas historias, desde la concepción hasta la pantalla. Y Hande aparentemente ha absorbido esa lección, o ha llegado a la misma conclusión por sí misma. La gran pregunta ahora es, ¿qué tipo de historias elegirá contar Hande como productora? ¿Veremos dramas intensos, comedias románticas innovadoras, o algo completamente diferente? Con su gran alcance y su habilidad para conectar con el público, las posibilidades son infinitas. Podría explorar temas sociales, historias de empoderamiento femenino, o cualquier otra cosa que la apasione. Y no olvidemos el impacto que esto puede tener en su relación con Kerem. Si bien su romance llegó a su fin, es innegable que la experiencia que compartieron en Senkalkapm fue transformadora para ambos. La admiración mutua por sus carreras y su visión podría incluso fortalecer su amistad y colaboración en el futuro, quizás en proyectos separados, pero con esa comprensión compartida de lo que significa ser un creador en esta industria. La prensa turca ha estado muy atenta a cada uno de los movimientos de Hande desde su ruptura con Kerem, y esta noticia de su incursión en la producción es sin duda una de las más significativas y positivas. Es un paso adelante en su desarrollo profesional, una demostración de madurez y ambición, y una señal clara de que Hande Erçel no solo quiere ser una estrella, sino también una fuerza influyente en el futuro del entretenimiento turco. El secreto revelado no es solo que Hande ha decidido producir, sino la profunda implicación que esto tiene para su carrera y para la industria. Es la manifestación de una visión estratégica, de un deseo de crecer y de dejar una huella más allá de la interpretación. Es en esencia la consolidación de su poder e influencia, y la demostración de que está lista para escribir su propio guión, tanto en pantalla como fuera de ella. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la agencia en la carrera de los artistas. Kerem Bürsin fue un pionero en este sentido y Hande Erçel, ahora, se une a ese selecto grupo de artistas que no se conforman con ser meros ejecutores, sino que buscan ser arquitectos de sus propias trayectorias. Es un movimiento audaz, pero sin duda uno que la proyectará hacia un futuro aún más brillante. Imaginen por un momento el nivel de compromiso y dedicación que esto requiere. Hande no solo tendrá que estar presente en el set, actuando y dando lo mejor de sí, sino que también tendrá que estar involucrada en las reuniones de guión, en la selección del elenco, en la supervisión de la edición, en las estrategias de marketing. Es un trabajo titánico, pero la recompensa, en términos de realización personal y profesional, puede ser inmensa. La noticia de que Hande Erçel siguió los pasos de Kerem Bürsin en términos de involucrarse en la producción es un recordatorio de que las carreras de los artistas no son líneas rectas.
Son caminos que se bifurcan, que se transforman y que a menudo toman giros inesperados y emocionantes. Y en el caso de Ande, este giro parece ser uno de los más importantes de su carrera hasta la fecha. Estamos presenciando no solo la evolución de una actriz, sino también el nacimiento de una productora con un potencial ilimitado. Su capacidad para conectar con el público a nivel emocional, su carisma y su belleza, ahora se verán complementados por una visión estratégica y una determinación por contar historias que importan. El secreto revelado, entonces, es esta profunda transformación profesional que Ande está experimentando. No es solo una coincidencia, es una decisión consciente de tomar las riendas de su destino creativo. Y al hacerlo, no solo sigue los pasos de Kerem Bürsin, sino que también se establece como una líder de opinión y una figura influyente en la industria del entretenimiento turco. En resumen, mis queridos amigos, la noticia principal es que Hande Erçel ha decidido seguir un camino similar al que Kerem Bürsin trazó hace un tiempo, al asumir un rol activo en la producción de sus propios proyectos. Esto marca un hito importante en su carrera, elevándola de ser solo una actriz talentosa a convertirse en una creadora y líder en la industria. Ha demostrado una gran audacia y visión de futuro, y estamos emocionados por ver las historias que nos traerá en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por este fascinante secreto. Espero que hayan disfrutado de la información y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión de Hande. ¿Creen que será exitosa como productora? ¿Qué tipo de historias les gustaría que contara? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos ustedes.